Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. ¡Viva la novia! ¡Que viva! Compro tu ¡Viva la novia! Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. Muy buenos días amigos de la defensa. En esta jornada especial vamos a tener a un invitado especial y bueno, le pueden ver la cara también a nuestro querido Omar Segarra, que ya está conectado con nosotros y que ustedes conocen mejor como la voz de la defensa. Le doy la bienvenida a nuestro invitado Iván Sierra y lo hemos elegido para este programa precisamente porque fue Iván quien llevó a cabo las encuestas que más hicieron bulla por lo técnicas que fueron y que más se aproximaron a los resultados que tuvimos en esta contienda electoral. Bueno, sin más, vamos a empezar el análisis. Iván, te doy la bienvenida a la defensa. Muy buenas tardes. Hola Blanca, hola Omar, un saludo a todas las personas que nos siguen a través de la Defensa S. Un Omarcito. gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal Blanquita? ¿Qué tal Iván? Saludos a todos y gracias por permitirnos conversar sobre estos temas en esta tarde. Bien, amigos, por problemas técnicos no podemos estar todos en estudio, así que bueno, pues igual les pido disculpas también por eso, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo de poder hacer el programa. Bien, y vamos a empezar el análisis de frente. Iván Sierra, y tuvimos primero este 5, 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, ¡prum! Un exit poll que lanzaba, un exit poll que el CNE, de hecho, lo certificó para que haga este ejercicio de conteo a boca de urna, pero que no se aproximó en absolutamente nada. Y hablemos primero de este esquema, ¿no? Importante de tener un resultado con tanta distancia de los resultados oficiales que se conocieron horas después. ¿Cuál es tu percepción de ese asunto? Y siendo un técnico también en temas de sondeos, ¿qué falló y por qué fue tan abismal la diferencia? Uy, pregunta complicada, respuesta más complicada todavía. No es sencillo hacer un exit poll. Un exit poll es una encuesta, ¿eh? Para las personas que de pronto están menos relacionadas con el tema. Es una encuesta. Antes el encuestador se sitúa afuera del recinto electoral y le pregunta a la persona, ¿usted ya votó? Sí, ¿por quién votó? Se registra eso a nivel nacional. La muestra debe ser estadísticamente representativa, se tiene que tomar de todos los sectores, todas las parroquias, sectores, subsectores, distritos, cantones, por supuesto con paridad de género, hombres, mujeres, procurando proporcionalidad de las edades, en fin, etcétera. Y al final se tabula eso y se tiene un resultado. También para que nos formemos una idea todos, una buena encuesta de las que se hacen a lo largo de la campaña puede ser hecha para una muestra de 2.000, 3.000 casos, 4.000 casos, ¿no? El tracking poll, que son encuestas diarias que se hacen ya en los últimos días, generalmente son de 3.000 a 4.000 casos. Y con eso se toman decisiones importantes en los cuartos de guerra. Un exit poll se hace con alrededor de 20.000 casos. ¿Ya? O sea, son muchas más personas a las que se encuesta en un solo día. Logísticamente es un tema complejo, es cierto, pero bien hecho tiene que funcionar. Si con 4.000 casos o con 3.000, una encuesta seria más o menos va delineando por dónde se encaminan las tendencias son futuras. Imaginémonos encuestando a 20.000 personas, ya no sobre lo que la persona va a hacer, sino sobre lo que la persona dice que ha hecho minutos atrás, ¿no? Entonces, este, ¿por qué salen mal? Tendremos que preguntarle a aquellos que hacen exit polls y que les sale mal si es que han hecho un análisis posterior, ¿no? Si es que les salió mal.
porque puede ser que no les haya salido mal, sino que hayan mentido, ¿no? Abierta y flagrantemente. Me parece muy importante esta última observación, sobre todo porque lo dijimos. ¿Por qué pasó esto? Hubo algarabía dentro de ADN, algunos incluso tuitearon, otros, los soldados más fervientes de Daniel Noboa, comunicadores, también empezaron a decir, wow, triunfo definitivo, fue una vergüenza. Pero, ¿por qué mentir en un exit poll bueno, si ya hiciste un exit poll, conocías la verdad? ¿A propósito de qué? ¿Cuál es la intención que está detrás de una mentira de este tamaño, si es una mentira? No sé, la intención no la sé, pero ¿por qué mentir? Porque pueden, pues, porque lo pueden hacer y lo pueden volver a hacer y los vuelven a invitar a los medios de comunicación y les vuelven a dar focos y les vuelven a dar entrevistas, les vuelven a dar espacio, les vuelven a dar trabajo. Al final, yo no sé ustedes, yo terminé por no entender quién mismo hizo el exit poll, porque el autorizado era el señor Diego Tello. Cuando le preguntaron a él, él dijo, me contrató la empresa Estratega o Estrategas. Luego, una empresa que se llama Estrategas dice que no tiene nada que ver con esta contratación ni con el exit poll. Y luego, además, existe una empresa que se llama Infinity Estrategas que presentó el exit poll de la consulta del 2024, que fue un espanto, que dijeron que ganaban en todas las preguntas el sí, cuando hubo 3 preguntas en las que ganó el no. Con diferencia amplia, además, ganó el no en esas preguntas, y aún en las preguntas en las que correctamente dijeron que ganaba el sí, lo hicieron con un margen, con márgenes de error enormes, o sea, con errores de cerca del 10%, que no se notó mucho porque el triunfo del sí en esas preguntas fue un triunfo amplio, fue, por decir algo, 60-40, y ellos dijeron no, fue 70-30, o sea, lo estiraron aún más. Pero si el resultado hubiera sido estrecho, una diferencia de un error de 10 puntos es una catástrofe, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque lo pueden continuar haciendo, porque viven en total impunidad. Hubo otro encuestador que ahora no se apareció, que hizo el exit poll de las elecciones seccionales de Guayaquil, las recientes del año 2023, ¿no? Que pues, dijo que Cynthia Viteri ganaba por 10 puntos y terminó perdiendo por 10 puntos. Ahí siguen, ¿no? Ahí Me, siguen, no les me falta parece, trabajo. me parece interesante. Y antes de darle paso a Omar y de irnos a los otros temas de análisis, me quiero detener un poco en las encuestas que hiciste con la compañía, con la empresa, antes de el año pasado, a finales del año pasado, los últimos trimestres, los últimos meses del año pasado. Nosotros veníamos recogiendo algunas reacciones de la ciudadanía, Iván, con estas encuestas que tú pudiste mostrar aquí en la defensa y que fueron encuestas que tenían el universo de votantes, que tenían firma de responsabilidad. Y luego quiero preguntarte. ¿Cómo ves los resultados? Si se aproximaron, ¿por qué se aproximaron? ¿Qué crees que pasó en la última parte ya de la contienda con estos resultados oficiales? Pasó lo que se venía viendo, ¿no? Haciendo una retrospectiva rápida, hasta antes de la crisis eléctrica, la, las- la intención de voto de Luisa González y de Daniel Noboa eran muy semejantes. Estaban en algunos meses, medíamos, estaban dentro del margen de error, a veces estaban apenitas afuera del margen de error, es decir, la diferencia era estadísticamente significativa, relevante, hasta que llega la crisis eléctrica. 18 de septiembre, nos apagaron la luz y estuvimos sin luz hasta el 20 de diciembre. En esos meses, los indicadores de Daniel Noboa, que son básicamente 3: em, evaluación de su gestión presidencial, reputación de él como político e intención de voto. Los 3 indicadores se desplomaron, números más, números menos, 10 puntos, y permanecieron así durante el tiempo de la crisis eléctrica. Tiempo durante el cual la ciudadanía en las encuestas, lo comentamos acá, le imputaban a él la responsabilidad de crisis eléctrica. Responsabilidad que no se le imputaban en la misma magnitud, ni siquiera parecida, respecto a la crisis de inseguridad, ni al desempleo, ni al desabastecimiento de hospitales, ni a otros problemas. Es decir, de lo único que la ciudadanía hacía principalmente responsable al gobierno de Daniel Noboa y a él en particular era de la crisis eléctrica.
Termina la crisis el día 20 de diciembre y la primera encuesta que hacemos después de eso es 5, 6 y 7 de octubre. Es decir, justo con el inicio de la campaña electoral, que empezó el 5 de octubre. Ahí ya no estaba él 10 puntos abajo de Luis, ahí ya estaba 5 puntos abajo. ¿Recuerdan que dije que se había desplomado 10 puntos? Bueno, ya para esa fecha, el último corte el último corte de luz fue el 20 de diciembre, aunque ya veníamos algunos días con cortes pequeños de 2, 3 horas nomás. Entonces ya cada vez con menos cortes, el 20 de diciembre volvemos a tener luz 24 horas, nos vamos a Navidad, nos vamos a Año Nuevo, nos vamos a feriado de 5 días, 6 días, y con todo eso aterrizamos el 5, 6, 7 y 8, 5, 6 y 7 de enero, y esa encuesta de allí ya no estaba Noboa 10 puntos abajo, ya estaba 5 puntos abajo. Y luego progresivamente se fue acercando hasta que al inicio del el tracking poll es esta encuesta diaria que le empezamos a hacer el 29 de enero. Al inicio, es decir, a partir del 29 de enero hasta el 8 de febrero que hicimos la última encuesta, siempre estuvieron las diferencias entre ellos dentro del margen de error. Y siempre estuvo claro que era muy altamente improbable que se resolviera a favor de ninguno de los dos la presidencia de la República en una sola vuelta. Me parece importante, estaba con el audio desactivado, me parece importante que recordemos esto y quiero darle el paso a Mar porque no quiero capitalizar las participaciones, así que Marcito, no sé si tengas una pregunta con respecto a este tema que estamos abordando. Sí, Iván, bueno, ya nos queda clarísimo el tema de Luisa González, Daniel Noboa, incluso un periodista reconocido en la noche, al finalizar ya casi la noche la emisión donde estaba participando, indicó que, bueno, estos resultados de Daniel Noboa prácticamente son responsabilidad de él. Pero yo quiero ir un poquito más allá con los otros candidatos. ¿Se esperaba la votación que tuvo Isa y Andrea González en estas elecciones, Iván? Se esperaba que fueran el tercer y cuarto lugar. Ellos también tenían un empate técnico, entonces no era estadísticamente posible asignar que él fuera a ser tercero o ella fuera a ser quien quede en tercer lugar. Finalmente se afirmó él en la tercera posición, aunque faltan por computar 700.000 votos, la mayor parte de ellos son de la costa, en provincias donde la respuesta electoral hacia ISA es realmente muy, 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 muy baja. Así que pudiera ser que se ajusten un poquito más las cifras entre ellos también, pero él va a quedar claramente en la tercera posición. Estamos esperando que él redondee, que él llegue alrededor de 4,74, creo que está arriba de 5 en este momento, entonces más o menos se esperaba esa votación de parte de él. En números gruesos, esperábamos que entre los 14 candidatos sumen de 9 hasta 11 puntos y creo que entre todos los candidatos están sumando algo así como 11 o 12, ¿no? Entonces estaba dentro de lo previsto, más allá de unas décimas menos, unas décimas más. Ahora, Iván, dentro de este análisis, tú como analista que estás metido en este mundo de las encuestas, del marketing político, ¿qué tan beneficioso o perjudicial termina siendo que sigamos teniendo tal cantidad de candidatos en unas elecciones, teniendo en cuenta que estas ya nos dan o nos reflejan que el país está prácticamente dividido entre los oficialistas ADN y los correístas, los que son RC? Es costa y sierra prácticamente, Iván. Sí, es costa y sierra. Y en esta ocasión, lo que pasa es que en esta ocasión es Revolución Ciudadana ADN, ¿no? Pero hace poquito nomás, anteayer, para decirlo de manera metafórica, era Revolución Ciudadana, creo. Entonces todavía necesitamos, creo, es mi criterio, todavía necesitamos como sociedad ideologizarnos un poco más, ¿no? Politizarnos un poco más en el buen sentido del término, como sociedad me estoy refiriendo, para poder identificar a ver si realmente podemos llegar a un sistema donde coexistan 5, 6, 7 partidos, unos cuantos de una tendencia más radical hacia un lado, hacia el otro lado, algunos un poco más moderados y por ahí, ¿no? Y por ahí nada más, ¿no? Pero para eso necesitamos todavía algunos pasos, ¿no?
leyes que sean más rigurosas con los partidos de alquiler, ¿no? Un partido político no debería poder postular a alguien que no ha estado afiliado X cantidad de años antes, por ejemplo, al partido, al menos para la presidencia de la República. Se O al puede menos empezar haber por tenido ahí, un proceso desde sus bases, ¿no? o haber tenido un proceso, algo que le permita a la ciudadanía entender que, más que entender, que quede garantizado que esa persona representa fielmente los postulados políticos de ese partido y que no tengamos a un firmante de la carta de Vox como candidato del Partido Socialista, que pasó en la elección anterior o hace dos elecciones, y así por el estilo, o un hombre con pensamiento de centro izquierda corriendo por un partido que, sin importar el nombre, es un partido de bastante derecha. Entonces, porque no quiere ser candidato, no tiene partido, y pues hay un partido por ahí que lo apaña, que lo acoge, y el resultado es catastrófico para el partido, para el candidato y para la sociedad, que es lo que más debería importarnos, ¿no? Más allá de los recursos que se consume, que es un buen argumento, es cierto, pero los espacios que ocupas es más importante. Imaginémonos un debate con 5 candidatos, 2 horas, 5 candidatos. Ahí los vamos a conocer realmente, no en 30. Intervenga, señor candidato, diga qué piensa en 30 segundos, corre y le ponen un cronómetro con cuenta atrás. Hombre, denle un poquito más de tiempo, necesitamos oírlos. A mí, y sobre este punto, Omarcito, perdóname que me meta, pero sí es importante decirlo. Es interesante lo que mencionaste de los partidos de alquiler, pero ¿qué pasó con esos 12? Le estoy salvando a González porque creo que un poco repercutió lo del debate y logró 2 puntos, ya. Pero ¿qué pasó con el resto? No llegan ni a un punto. Es de verdad, yo lo decía ayer en la cuenta de X, es un poco bochornoso incluso pensar en quienes dentro de esa lista de 12, Iván, decían, no, yo estoy en cuarto lugar, las encuestas son lo último que se tiene que perder. Entonces, de repente, veo a 12 políticos aspirantes a la presidencia de la República que ni siquiera con el TikTok y con los miles de dólares que se invirtieron en posibilidad, los que tuvieron plata para hacerlo, lograron llegar a la ciudadanía. ¿Qué pasó allí en temas de campaña puntualmente, no? En líneas generales, pues, puede ser que encontremos alguna excepción. En líneas generales, em, ninguno logró posicionarse ni posicionar un mensaje típicamente de tercera vía, como sí lo logró hacer en su momento Yacu Pérez del año 2021, que él llegó con una propuesta ambientalista, que el agüita, que no sé qué otra cosa más, ¿no? Y era claramente una propuesta diferente de correísmo, anticorreísmo, entendiéndose en ese momento que el anticorreísmo estaba representado por Guillermo Lasso. Y emerge Yacu como una verdadera tercera vía. Además, le acompañaba toda su trayectoria de vida, un hombre vinculado con el medio ambiente, su etnia, etcétera, ¿no? Entonces tenía mucho sentido todo con todo, y logra posicionar eso y logra conquistar 20 puntos porcentuales, que no es poca cosa, que hoy no lo logró nadie, ¿no? Y en esa misma elección, inclusive Javier Hervas llega con un discurso diferente, refrescante. Ustedes no se acuerdan ni de Hervas ni de Yacu Pérez despotricando contra el correísmo o diciendo como recientemente un candidato, ni el cartón ni el ladrón, en clara alusión sabemos a quiénes, ¿no? No, pero en esta candidatura, en esta campaña puntualmente, no vimos emerger a nadie en ese sentido. Es como que se metieron todos en el juego de el correísmo y el anticorreísmo, ¿no? Y en ese juego nadie más correísta que Luisa y nadie más fuerte como anticorreísta que Noboa. ¿Qué te parece si vamos a ver un video sobre las declaraciones de Luisa González luego de todo lo que ocurrió en este proceso de escrutinios, esta corta distancia que son décimas porcentuales que lo separan nada más, y que reflexionemos un poco sobre el silencio de Daniel Noboa durante toda la noche? Deja prácticamente plantado a
plantados a todos sus simpatizantes, armada una tarima, medios de comunicación presentes, los ministros de Estados, porque hay video viendo cómo se retiran a raíz de que empiezan a darse a conocer los resultados oficiales del CNE. Entonces, ¿cuál es tu reflexión allí en base a este silencio de Noboa que lo rompió hoy en la mañana con un tuit, con un comunicado allí, como los típicos que sabe sacar el gobierno? Pero ¿cuál es esa reflexión allí, Iván? Em, Luisa González dejó sentado el frame de lo que creo que va a ser al menos las primeras semanas de la campaña, y hoy Andrés Arauz lo, le dio seguimiento al tema, ¿no? Esperanza versus miedo. Y dejó puesto allí eso. Aprovechó el timing, el silencio del otro lado, ayudó a que esto se posicione mejor. De hecho, vamos a ver el video y no hay un video del otro lado, no hay un mensaje del otro lado. Entonces, en mi criterio es un error, ¿no? Eh, no por el silencio solamente, en el sentido de que no se presentó, sino de la oportunidad que pierde de levantar el ánimo de sus tropas, ¿no? De dejar sentado el camino. Me imagino que tenían el plan A y el plan B, porque si no, pues los que están muy de cerca le vendieron el traje nuevo al emperador, pues, ¿no? Y no creo no creo, no creo que se hayan Ahora, creído la promesa del 50 y más por ciento para ganar en una sola vuelta. correcto, pero ¿tú crees que esto le va a costar en segunda vuelta este silencio de horas que estuvo Noboa en esta primera vuelta? Más que el silencio, me parece que le puede pasar factura a la credibilidad fue esa oferta tan sentida de ganamos en primera vuelta. Sacaron spots, spots diciendo en plastica el documento porque te va a durar 4 años, y algunos otros de ese tipo, ¿no? De esas características, quiero decir, participando candidatos del partido, exministros, etcétera. Entonces se la jugaron por completo, y es un golpe a la credibilidad. Luego súmale que efectivamente no dio el mensaje luego, y se queda una sensación como de vacío, una sensación de derrota también, ¿no? Cuando hasta ese momento, y de hecho hasta este momento, con la frialdad de los números, está Claro, unos centavos arriba, ¿no? de River, claro, correcto. Faltan 700.000 votos, la mayor parte de la costa, pero tenía inclusive cómo salir y decir, a esta hora estoy ganando. Y ni siquiera eso, pues no sé si los agarró muy en curva el resultado. ¿Esto es Y falla de realmente, estrategia o respuesta de él como candidato, como presidente? bueno, él hace muchos silencios, ¿no? En la suma y resta no le ha ido mal, ¿no? Comunicacionalmente no le ha ido mal. En muchos momentos de crisis o de situaciones convulsionadas en el país ha hecho silencio. Se ha ido del país, ¿no? Alguna vez alguien que entiende de comportamientos humanos me mencionaba en estos últimos días, me decía, son esos silencios y esas ausencias lo que hace que no lo ponga en la ciudadanía, en la esfera pública, no queda él en el centro, ¿no? Pasó con el lamentable, dolorosísimo caso de los cuatro de Guayaquil. Él no se expresó nunca. Si se expresaba, si se manifestaba, aparecía él en el centro de la problemática, y la problemática tuvo el final trágico que tuvo, y se quedaba él en el centro con todo el huracán. Se sale, ni siquiera entra, no opina, no expresa nada, y es como que eludiera esos problemas, ¿no? Entonces, me imagino que es parte de su forma de comunicar. No sé si lo de ayer, el plan A era doy el discurso si gano, y el plan B era me quedo callado y salgo, pero pues ahí sí no sé. De cualquier forma, ese vacío que queda allí, si acaso le genera algo beneficioso, también le pasará la factura, porque se perdió la oportunidad de reivindicar lo que bien pudo haber dicho él en ese momento. Igual triunfamos.
Ahora sí, bien, muchísimas gracias, Iván. Vamos a ver el video de Luisa González que Omar mencionó al inicio y volvemos con precisamente el análisis de qué le toca hacer al correísmo luego de esta primera vuelta. Bueno, siendo las 10:35, hemos tomado un poco de tiempo para salir y festejar con nuestra gente, con nuestra militancia, esta gran victoria. Hemos vencido. Lo primero que hizo la encuestadora que estaba registrada en el CNE es decir que el presidente Noboa, el candidato presidente, ganaba con más de 50 puntos. Nosotros sabíamos que eso era una mentira más del candidato Noboa y por eso decidimos esperar a que nuestros sistemas de control vayan ingresando las actas y que el CNE vaya sacando la información oficial. Y ustedes han visto cómo poco a poco esa distancia se ha ido acortando a este momento, cuando aún falta ingresar Guayas, Manabí y algunas provincias que son nuestra bastión. Estamos casi en un empate técnico ya. En un empate técnico con una tendencia, que es lo más importante, a que nosotros vamos a seguir creciendo en votos y Daniel Noboa va a seguir bajando en votos. Ustedes son el motor que nos impulsa a seguir. Y felicito a los otros candidatos, también sacaron alguna votación significativa, como por ejemplo Leonidas Sisa sacó una votación importante. Pero también yo invito una vez más, como lo hice meses atrás, invito a la unidad de aquellos que querramos hacer y construir una agenda conjunta que nos lleve a esa dignidad y a esa paz que buscamos, a que pare la migración, a que pare la muerte, a que pare la violencia. Porque este enero que pasó es el enero más violento de la historia del Ecuador. Contamos tantas muertes como casi los 12 meses del año 2017. Así fue ese enero. Y no es un número, queridos hermanos. No es un número. Bien, una Luisa González con un tono de triunfalismo, una Luisa González que salió inmediatamente a tirar todo lo que pudo tirar contra ese exit poll que le había bajado 10 puntos de lo que en realidad había logrado, o casi 10 puntos, 7 puntos de lo que en realidad había logrado. Y bueno, pues Iván, en este momento el primer meme que saltó a la cabeza en esas primeras horas en donde ya se conocía que iba a existir un balotaje es a Correa retuiteando un meme con un hombre con unas flores diciendo, hola, vengo a buscarte, Leonidas, Leonidas Isa. Y esto lo que deja para reflexión, ¿no? Del votante y del escenario político en general es que al correísmo le va a tocar hacer las paces con el indigenismo y sobre todo con ese líder innegable que resulta ser Leonidas Issa luego de esta elección, porque con su austero 5% puede resultar el personaje que determine quién va a ganar las elecciones, ¿no? Y obviamente conocemos la tendencia. ¿Qué le va a tocar al correísmo? Empecemos por allí, luego analizamos a Isa, que me parece también importante. No es un baile un poco complejo, ¿no? O sea, no es plantarse y bailar y ahí me muevo de cualquier forma, no, es un baile un poquito complejo, es una pieza de tango, ¿no? Hay que saber bailar si no se caen, ¿no? Porque entre ellos dos, vamos a hablar de los dos líderes de los partidos respectivos, Rafael Correa y Leonidas Sisa, han tenido sus flirteos, sus coqueteos, pero también han tenido sus enseñadas de dientes, ¿no? Cuando medios han tenido cierta proximidad, se ha expresado bien el uno del otro, algunas veces en unas entrevistas les han con sacacorchos, les han sacado un piropo para el otro, pero también luego se exacerban los ánimos y lo vemos a Leonidas Issa sentado en su momento con Pedro Granja diciendo cosas que dijo allí y luego Rafael Correa contestando vía redes sociales.
Entonces, como una liga, ¿no? Se estira y se recoge. Y no va a ser sencillo. Primero, no va a ser sencillo el acuerdo entre los líderes o entre los movimientos. Y luego tampoco va a ser automático el endoso de los votos, ¿no? Porque entra en juego algunas otras variables allí, ¿no? Y Rafael Correa ha marcado ciertas líneas rojas que se topan con las del movimiento indígena, y esto es tan complejo que tenemos que hablar del movimiento indígena y de Pachacutic. Son dos colectivos diferentes que se pueden superponer en cierto momento, pero son dos colectivos distintos, claro, ¿no? Va a ser complejo. Allí una figura clave del correísmo va a ser Andrés Arauz, que tiene una lectura política muy interesante y que ha hecho gestiones, intentó estar en aquello de la unidad de las izquierdas. Así que ahí les toca bastante trabajo. Además, Leonidas Issa también tiene sus ciertas resistencias, ¿no? Hay votantes blandos del correísmo que pudieran ver en Issa una figura un poco problemática, ¿no? Un poco violenta. Hemos estudiado el tema, ¿no? Entonces, es una minoría, pero es que esta elección se puede definir por una minoría. Claro. Entonces, cada 100 personas cuentan, ¿no? Y luego, ¿cómo trasciende, antes de darle paso también a Omar, por si tiene alguna repregunta de este espectro, cómo trasciende Leonidas como personaje en esta elección? Nadie daba un peso al inicio, nosotros sabíamos que era una contundente figura de las izquierdas, definitivamente, pero por ahí ocurrió que, por ejemplo, Granja venía con una actitud más de yo, obviamente, soy el representante de las izquierdas, y de repente bueno, Granja es otro tema, no quiero confundirlos. Vamos a primero con Leonidas Issa. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue su evolución? Porque con este resultado es una evaluación positiva, ¿no? ¿Coincides conmigo? Sí, por supuesto. em, a Isa se le señalaba, entre otras cosas, bueno, oiga, láncese de candidato, ¿no? Gane una elección, construye un capital político probado con el peso de los votos, ¿no? Porque las movilizaciones indígenas eran muy a título del país, y podía haber muchas personas en el país que podían estar de acuerdo, pero esto no es de estar de acuerdo verbalmente, sino esto es de refrendarlo en votos. Bueno, ya lo ha logrado refrendar en votos. Deben ser más de 500.000 votos o 400 y tantos miles de votos, más o menos el 5%, puede ser que obtenga un poquito menos, pero ya tiene para, para sentarse en la mesa, ¿no? Y creo que hizo una campaña bastante austera, y seguramente bastante local, porque no lo vi en redes sociales. Tampoco yo estaba haciendo estudios en redes, ¿no? Pero no lo vi en redes sociales, y no supe de grandes despliegues territoriales de él por la costa, por las provincias de la costa. Y de hecho los resultados son paupérrimos de él en las provincias de la costa, pero son bastante buenos en Sierra Central, por obvias razones, y en Quito también obtiene en cantidad de votos, aunque no en porcentaje. Entonces me parece que hizo una campaña inteligente, enfocada. Seguramente su objetivo era más o menos este, ¿no? Consolidarse como el tercer lugar, tener un capital político, representación en la asamblea, y bueno, sentarse a la mesa. Me parece importante. Omar, tú, Sí, sobre el tema. Iván, bueno, viendo un poco aquí en la aplicación del Consejo Nacional Electoral, ISA tiene 5,27%, alrededor de 510.000 votos, que Ajá. es importante, ¿no? En cuanto a capital de votos que pudo sumar en estas elecciones. Pero retomando un poco lo que decía Blanca, en el tema de si él va a ser esa figura que determine en esta segunda vuelta en cuanto a votos a quién favorecer. Por algo lo dijo ayer también en declaraciones, paciencia, no nos vamos a pronunciar ahora en cuanto a la segunda vuelta a quién vamos a apoyar, no, porque él sabe que dentro de esos 500.000 votos que pudo capitalizar hoy en estas elecciones pueden sumarse gran cantidad de votos a uno u otro candidato, ¿no? Tomando en cuenta también, como decía Blanca, el tema de la línea política que los candidatos manejan. Es un político que suele ir
a otro ritmo, Ujú. es más paciente, ¿no? A ratos puede parecer ambiguo, ¿no? Cuando habla del mandar obedeciendo o algo parecido, que es el término que utiliza, que es la forma de integrar socialmente a las personas que son parte de la comunidad en la toma de decisiones sin desconocer que hay un líder, ¿no? Pero no es un líder que impone, es un líder que recoge, que recolecta, ¿no? Entonces, desde su formación ideológica, desde su cosmovisión, desde el ritmo con el que se mueve en política, fíjense que de Leonidas Issa venimos hablando hace unos 6 años, 7 años, recién lo vemos en papeleta ahora, ¿no? Me parece que venimos hablando cuando menos desde las En la movilizaciones época de del Lenín Moreno. 2019, y de Octubre, ahí para atrás, Octubre, antes, octubre, Lenín Moreno, de la época de Lenín Moreno. a ver, claro. para ser un poco justos, perdón, un paréntesis histórico, para ser un poco justos, Leonidas venía siendo ya un líder indigenista, pero no es Claro, hasta octubre de 2019 cuando él se convierte en un protagonista de la lucha social y bueno, y en medio de todo también en ese antagonista de las derechas en donde era leído como lo que dijiste, ¿no? Un hombre que convulsionaba nuestra realidad, que paralizaba el país, que no dejaba trabajar a la gente, porque con ese discurso también lo vendieron. Pero bueno, en todo caso, esas son las dualidades de Is. Ya, sí. sí, 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 y que las maneja bien el tiempo, es un político paciente, ¿no? Fíjense que recién aparece en papeleta ahora, más allá de que venía siendo o bueno, puede ser que la memoria me falle que haya sido candidato a alguna seccional o algo menor, pero me estoy refiriendo a las grandes ligas de una posición presidencial. Y finalmente acaba en medio de estas circunstancias del electorado tan polarizado, acaba por no hacerlo mal, va a terminar tercero y seguramente sus votos diriman buena parte de lo que vamos a definir en los próximos meses, ¿no? Ahora, aún si sumáramos, así, supongamos que agarramos y solamente sumamos, tengo la pantalla en este momento, Ujú. y Si le, puedes, y le muéstrala. sumáramos. Si tienes, No, muéstrala. la del Ah, la del CNE, digo. CNE. Ah, ya, ok. Sí, la del CNE, ¿no? Aún si sumáramos el 43,87 que tiene a esta hora Luisa González Ujú. con el 5,27 de Leonidas Issa, no llega a 50, perdón, Bueno. a 50 más uno. Entonces no va a alcanzar solamente con eso. Y este baile desde aquí hasta el 13 de abril va a ser bastante complejo, bastante difícil y tal vez se resuelva más por errores que por aciertos, o no solamente por aciertos, sino también por errores, como esos partidos de fútbol que están muy trabados 0-0 y se define no porque uno hizo una buena jugada, sino porque el otro cometió un error. Y bueno, antes de irnos hacia los grandes perdedores de la contienda, que ya los abordamos brevemente, pero que queremos profundizar con dos ejemplos importantes, quiero detenerme un poco en las izquierdas. Este tema vamos a hacerlo también este martes 11 de febrero con una lectura más profunda de las izquierdas del Ecuador para que estén atentos a todos nuestros seguidores. Pero sí quiero, por supuesto, tener la reacción de Iván Sierra que nos acompaña hoy. ¿Qué pasó con las izquierdas al final? Rabascal ya ha dicho que va a apoyar a Luisa González y tuviste un Pedro Granja que parecía el candidato que prometía, ¿no? El líder, el contundente, el que habla bonito, el que maneja oralidad, el que tiene conocimientos, pero luego tampoco Granja pudo lograr alzarse por lo menos un 1% de los votos. La verdad es que allí, ¿qué pasó desde tu perspectiva? Bueno, la mayor parte de los otros 12, efectivamente sacándolos Los a, dos. a, a Isa Los y 12 del cero, así. los 12 del patíbulo, la mayor parte de los 12 ni siquiera hizo campaña. Hay uno de los 12 que estuvo buena parte de la campaña en Europa, pues, ¿no? Porque vive allá. No hubo otro que de San Brondón tampoco salía mucho, ¿no? Y así por el estilo, los que uno más o menos medio conocía, casi no hicieron campaña. Tampoco tenían mucho donde pasar el sombrero, porque el sombrero estaba comprometido con una candidatura y con la otra, y sin dinero es muy complejo. Las pautas en redes sociales son costosas al final para cuando se quiere hacer algo a nivel nacional, presidencial. Puf, es mucho dinero.
Y si hay uno que está poniendo una cantidad obscena de dinero en pauta, ya no es mucho, es mucho de mucho de mucho, porque necesitas más o menos igualar la balanza, cuando menos en ciertos horarios. Entonces, entre eso, la carencia de proyectos políticos, la carencia de una propuesta seria, algunos son improvisados en estas lides, otros, sin embargo, fíjense que tenemos al presidente de la Asamblea Nacional hasta hace 2 meses como candidato y no Y llega al aquí, 1%, y por un partido político tradicional de los de toda la vida, exactamente. etcétera, Ya. ¿no? Lo abordaste tú solito. Antes de irnos al PCC, Omar, no sé si tengas alguna pregunta antes de entrar al PCC de lleno. No, no, un poco tomando las palabras de Iván en cuanto al tema de las izquierdas, la verdad es que yo creo que las autoridades, el CNE o la autoridad que tenga la competencia, en realidad al final ya debería tomar las cosas en serio y un poco ya asentar la cabeza y decir, bueno, aquí vamos a tomar las decisiones y vamos a solamente dejar tantos movimientos, tantos partidos para evitar, como decían al principio, los partidos de alquiler, tener tanto candidato que al fin y al cabo nosotros hicimos 2 programas con 2 notas especiales de sus cosas en TikTok y solamente quedaron en eso, en risas y like, nada más. Esa es la otra, no hay o sea, el TikTok no sirve entonces, no es como piensan, porque yo vi a candidatos, incluidos algunos amigos muy queridos, que estaban apareciendo con chistes en doble sentido, que apostaron por contratar incluso a un famoso influencer, en el caso de Francesco Tabacchi, vamos a nombrarlo con nombres y apellidos. Pero al final, Iván, no se refleja en votos. ¿Qué pasa allí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que no hacen el trabajo completo. Pues es como que me digas que para ser periodista necesitas un buen micrófono. Sí, pero necesitas un buen micrófono, pero necesitas ser un buen periodista, pues, ¿no? Y tener la temática correcta y el resto de los panelistas y formarte en ciertos temas y prepararte todos los días y salir a recoger información, tener buenos invitados, y un montón de cosas más que solamente tener un buen micrófono pro de alguna marca que no la va a mencionar para no darle publicidad gratis. Pues es eso, ¿no? A mí me parecía simpático por ejemplo, lo que hizo Tabaki en TikTok, y me A aparecía todos. todos los días, no Sí. importaba si yo me entraba 5 minutos a TikTok o si me quedaba 40 minutos, igual él aparecía, ¿no? Y no le di like nunca, o sea, aparecía, a ver, sí me lo quedaba viendo, ¿no? Pero no le di like nunca para no alimentar tanto al algoritmo, no, él aparecía, ¿no? Y era Sí, sí, simpática la la. pauta de Tabaqui era buena. No, sí, definitivamente No. hizo una buena campaña Tenía, digital, pero sabes que lo que yo destaco de Tabaqui es que siempre sí te dejaba un mensaje, algo pequeño, pero allí había en cada uno de sus videos siempre había un mensaje por ahí, pero que al final, como ya vemos, no alcanza, no no todas en alcanza. TikToks. Ahora sí, vámonos con el PSC, porque el PSC, que es el último tema de este análisis con Iván Sierra, es un caso especial. El PSC viene de perder seccionales, el PSC viene de perder su bastión, Guayaquil, perder la prefectura del Guayas, y ahora en este momento está atravesando por uno de sus peores momentos con la menor cantidad de asambleístas. Probablemente le toquen 4. No sé si todavía ya tenemos el, Sí, el, el cuatro. consolidado, pero Leí que 5, o tal vez ajá, 6, pero 4, 5. ujú. Igual es muy poco para ser Es el mucho, Partido Iván. Social Cristiano. ¿Qué pasó allí, Iván? O sea, Sí, como tú dices, Kronfle tenía experiencia. Kronfle, definitivamente por haber sido elegido la figura para el presidenciable, pues tampoco es un caído de la hamaca, ¿no? Pero no les llegó. bueno, tienen sus líos internos, ¿no? Sí. Hay dos prefectos, prefecto y prefecta, que cuando menos dos, de lo que yo conozco, que yo no soy periodista de investigación como para tener a mí la información me llega solita. Pero hay dos prefectos, prefecto y prefecta, un hombre y una mujer, que rompieron abiertamente con la candidatura de Henry Kronfle y apoyaron, ella inclusive descarada y abiertamente, la candidatura de Noboa, que era de otro partido, pues, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a dos prefectos socialcristianos, ¿no? Entonces tienen sus divisiones internas.
el líder máximo jubilado, porque está jubilado de la política ya hace tiempo. Em, Cuadros que llegaron a tener interesantes se les terminaron yendo, ¿no? Creo que no hubiera sido lo mismo un Henry Cucalón antes de haber sido ministro de Lazo corriendo por el PSC que, que los cuadros que les han quedado ahora. Y de todas maneras, ahora miremoslo bien en perspectiva, el PSC es como Brasil en los mundiales, ¿no? O sea, promete, siempre lo tenemos en la mira, pero Brasil no sale campeón. Recuérdenme cuándo fue la última vez, creo que fue el 2002, o sea, hace mucho tiempo, ¿no? Me Entonces, encanta ¿cuándo fue? esa Sí, comparación. ¿cuándo fue la última vez que el PSC puso a un finalista propio? Pues no, porque con Lazo se le pegaron a Lazo. Fue el presupuesto de Lazo, la candidatura de Lazo, el partido de Lazo y ellos pegaditos allá al lado empujando el carro. Aquí Pero estamos. con candidato propio. Creo que desde Nebot, cuando perdió la última vez contra Abdalá, eso fue el siglo pasado. O sea, hay gente que no está viendo que se está enterando de eso. Tienes mucha razón con respecto a eso. Omar, no sé si tienes alguna idea adicional. No, 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 es verdad lo que dice Iván, o sea, el Partido Social Cristiano actualmente no solamente es que ha perdido Guayaquil, ha perdido Guayas, porque ha perdido Totalmente. muchas alcaldías en la provincia. Es más, no sé cuántas actualmente tenga, pero ¿qué hacer con un líder jubilado? No hay nadie que tome la batuta. Con un candidato presidencial actualmente que se preocupaba más por tirarle contra al candidato presidente actual que presentar sus propuestas, ¿no? Hablando de que creo que era el que decía, "Oh, prefieres un, no un ah, no, no, el del cartón no era él, no, era otro No, candidato. era Se me el de cruzaron los Suma. cables ahí, el de Suma, sí. Entonces, eh, y con la comparativa de Brasil, bueno, siempre lo vamos a tener. Yo creo que siempre va a ser un partido que va a estar en la contienda electoral hasta que surja una nueva personalidad, un nuevo personaje, un nuevo León Febres Cordero, porque actualmente no tiene a nadie, no tiene bases y los que están ahora incluso están bastante apuntados por diferentes temas que no le ayudan mucho tampoco al partido. Vamos a ver qué ocurrirá al final de todo. Yo he preparado para ustedes, ya tienen en sus celulares, en sus respectivos celulares, una jornadita de memes para poder irlos analizando en el WhatsApp, Iván, para que también vayas ya en edición. Omar se encarga de esto. Bien, también los memes que dejó la jornada, obviamente no los podemos obviar. Solo para terminar la idea del PCC, Jaime Nebot está ya jubilado, como dijo Iván, y ellos necesitan una reinvención para poder sobrevivir como movimiento político líder que fue. Lamentable, es lamentable lo que está ocurriendo en realidad con el PCC. No ha cuidado sus cuadros. Bien, ¿qué memes nos deja la jornada? Esto es chéverísimo porque tenemos como varios ejemplos bien chéveres de los memes de la jornada y voy a empezar por este que dice el desaparecido a propósito a propósito de que el presidente no les dio la cara a la gente. En el comunicado, ¿qué fue lo que dijo Omar, Daniel Noboa? Justamente aquí lo tengo. El comunicado dice: gracias Ecuador por cada paso que diste con nosotros, por hacer de esta lucha nuestra lucha. Gracias por la esperanza y por el coraje de volver a creer, de creer que el país puede ser diferente, uno de progreso, sin corrupción y sin un esfuerzo constante por enfrentar a las mafias y no pactar con ellas. Gracias por su cansancio, por su sacrificio. Juntos dimos el primer paso. Ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país. Ayer logramos lo que no se veía hace años. Ganamos en primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos y dimos un paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza capaz de trabajar por ustedes. Ahora, como ha sido costumbre en este gobierno, vamos a luchar como el primer día para que el sueño de un país justo y de desarrollo se cumpla. Juntos, más fuertes y determinados que nunca para consolidarnos en un nuevo Ecuador. Bueno, ganamos en primera vuelta, tampoco, amigos. Tampoco. Bien, ahora vámonos. Ustedes se lo imaginan a él diciendo eso. No, pues obviamente no. No.
A No, veces, ¿Sabes qué? Te por digo eso una cosa, me me suena sonó al más a principio, institucional, ¿no? sí, claro, al principio incluso me suena hasta despedida, el así primer párrafo. El bueno, primer yo párrafo, fui al principio despedida. es como que chuta, lo Lo intentamos, veremos pero no en lo logramos. abril. ¿Vas a hacer encuestas, Iván? ¿Vas a hacer encuestas? Estamos por iniciar una, que es la que se hace siempre post primera vuelta. De hecho, me están haciendo señas que tengo que ir a hacerla, pero Ya que vamos. esperen, que Ya esperen, lo que esperen, que soltamos, ya esperen. lo soltamos, ya lo Tranquila, soltamos. Esto tranquila, es tranquila. necesario, esto es importante, amigos. Luego tenemos esta maravillosa imagen de Vilma Traca. La verdad es que Sí, esta man, como siempre, se pasó. la saca del estadio cada vez que puede, sí. No, no, o sea, primero a ver, vamos de izquierda a derecha, rapidito, pero yo sé que ya están esperándolo, Ivancito, ya lo soltamos, ya lo soltamos. Tenemos a las calaveras, Chrome, Es verdad, recién las veo las calaveras. Ajá. Pillería, Cucalón, Pillería, bueno, ¿por qué no le puso la T? No, mal, mal. Con eso Pillería me lo tengo dejó que quedar. plantado el mismo candidato a presidente, La en el Quisela. debate. Y Ahí luego lo estigmatizó. no sabía eso. Luego tienes a Andrea González, que viene con un caballito de madera. Me encanta. Es como que lo logré, amigos, y por lo menos no estoy menos cero. Ya estoy aquí. Y luego tienes a un Isa fuerte también, a pesar de que es un 5% el de Isa, se entiende el mensaje, ¿no? Con la bandera de Pachacuti, con la capibara, subido en una llama. No, no me Subido en jodas. una llama no, y con un cuy en el brazo. No, es una capibara, que es Ah, es una capibara, ya, sí, 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 ya, está él bien. capitalizó ese mensaje político en la campaña y me encanta. La verdad es que Isa, muy bien pensado. Y luego, no, no, no. No, Luisa, no, ya, Luisa sin mayores detalles, con una postura de izquierda, porque hasta en eso piensa, está del lado ujú. izquierdo, siendo la poderosa, peleando por el segundo lugar. Y luego tienes a un Daniel Noboa, subido en un asiento en el que Vilma escribe CNTC y CC. A Corte propósito Constitucional. de el CNE, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, que le bajó a Topic también, porque hay que recordar también esos pequeños detalles, y la Corte Constitucional que ha dejado que haga lo que le dé la gana la mayoría del El tiempo. muñequito en el rabo del caballo. El muñequito Oye, en el ¿quién caballo es ese? No lo es, reconozco. ¿Quién es? yo tampoco, es un CB, pequeño muñequito que vemos allí. CB, no. CB te puedo decir que El muñequito que se ve. Ahí le hace zoom a ese muñequito que no sabemos quién es. ¿Quién será ese que está en el rabo del presidente? Dios santo, qué genia que es Vilma Draca, me encanta ese meme. Luego tienes el entierro de Sedatos, Uf, que es... uf, Dice Iván, ¿qué pasó ojalá allí? sea entierro. Dios, la guerra Ojalá de sea las entierro. encuestas. Dios mío. claro. Eso le hace mucho daño a la democracia, Iván. No sé cómo podrían ustedes regularlo, pedir que lo regulen. ¿Cuál es la salida? No lo sé. No, no. Realmente no lo sé, pero cuando menos, o sea, el ente más cercano a algún tipo de regulación en este caso tendría que ser el propio CNE, pero si el CNE CN. dice que no tiene autoridad ni para regular a los candidatos, eh, menos ha de querer regular a las encuestadoras, ¿no? Por supuesto, qué terrible. ¿Qué más tengo por aquí? Lo que les mencioné, que yo creo que este de aquí mejor lo pones en el momento en que lo mencionamos, es ver el señor Burns. Correa llegando a visitar a Isa, le dimos ahí la... Y luego puse este comentario de Claudia Schist, solamente como para reflexión, ¿no? Del presidente, que Sí, ella lo critica y le dice, no puedes dejar plantada a la gente, no puedes, te dieron el voto, depositan tu confianza en ti, te esperan en la calle con frío y ni los regresas a ver. No, man, un poco de humildad. ¿Sabes? Me, me, No lo me entiendo. gusta ella en Twitter. Tiene reflexiones interesantes, cortitas, precisas, contundentes, Claudia Schiffer. Sí, pero ¿qué le pasó a Novoa, no? Ya has tocado el tema en esta jornada, pero, o sea, ¿qué hizo que no salga? O sea, tú dices que fue que se desinfló. Es que no, realmente no tengo información interna de Ujú. por qué lo hizo, em, pero si fue un exabrupto de ese momento, significa que estaban muy seguros del triunfo en primera vuelta. Entonces, Claro. ante tanta desazón, decidió retirarse.
¿no? Es decir, nunca tuvieron un plan B, sino que reaccionaron de esa forma, como suele reaccionar él. En silencio, Iván, me voy para otro lado y nunca estoy en el centro de la tormenta, ¿no? ¿tú crees que a él también le mintieron con las encuestas? No lo sé. Según entiendo, el encuestador más cercano que él tiene, que tampoco estoy seguro que sea así, que es el más cercano, eh, es alguien a quien yo no pongo en el grupo de todos estos sinvergüenzas mentirosos que Ya. O sea, falsearon es serio, todo es serio. en estas últimas horas, ¿no? En estos últimos días y semanas. Em, Ahora, cada uno se cree las cosas que se quiere creer también, ¿no? ¿Verdad? Si yo conversaba con personas, con clientes, a veces con militantes, ¿no? Y cada uno cree, entonces yo les mostraba las cifras en una conferencia que di hace poco. Les decía, miren, voy a inventarme las cifras porque ya no me acuerdo cómo estaban los números en ese momento, pero les decía, Luisa González está con 42%, Daniel Noboa está con 41% y eso está dentro del margen de error. Ah, entonces gana Noboa. Iván dice que gana Noboa. No, yo no he dicho que gana Noboa, dije que aunque él está un punto abajo, eso realmente es un empate. Por eso, entonces gana Noboa. Digo, no, yo no he dicho eso. Y también los del otro lado, ah, entonces ya con eso ganamos por Luisa, ¿no? No, esta es en empate. Sí, pero ella está primero. En el empate ella está primero. Que no, en un empate no puede haber uno primero. Empate es empate, Claro, así es. ¿no? Entonces cada uno a veces entiende y lee lo que quiere entender y leer, pero está claro que desplegaron una micro campaña de ganamos en primera vuelta, ¿no? Y me parece No interesante. solamente, o sea, la campaña que se la vio en medios publicados, esos resultados en la mayoría de medios que hicieron cadenas para Ujú. transmitir y cubrir estas elecciones presidenciales y que las vimos 5 en punto de la tarde, 5 y 5 pum, en Twitter, en todas las redes y ya tenían todo prácticamente diseñado para publicar el famoso exit poll, que al final ya vemos que no fueron los resultados así, ¿no? Incluso se hablaron que hasta las sumas de los porcentajes estaba mal, no cuadraban, entonces, Hay una línea que se la puede seguir, ¿no? Antes hace unos 10 días, o inclusive un poco más, algunas encuestadoras mostrando resultados que ya casi llegaba al 50% y algunas que pasaba del 50%. Pasa el tiempo y es la campaña, estas piezas que hemos visto en varios lugares, un banner gigantesco, una gigantografía enorme que decía en una sola vuelta, etcétera. Entonces ya eran los ex ministros actuales candidatos y el propio presidente candidato, etcétera, hablando de aquello mismo que circulaba por otra vía a través de estas encuestas falsas, ¿no? Luego llegamos al día propio de la elección o inclusive en días previos ya en silencio de encuestas, seguían circulando por WhatsApp otras encuestas que sostenían lo mismo. Llegamos al día de la elección y corren el primer corte del exit poll y luego el segundo corte del exit poll hasta que finalmente publican el exit poll. Hay una línea en el tiempo, eso no es casual, eso es orquestado. Luego, si se creyeron su propia mentira o no, ya es otra historia, ¿no? Me parece importante. Ivancito, yo quiero agradecerte tu tiempo. Te he tenido un poquito más de una hora conectado, pero muchísimas gracias, en serio. Para nosotros es muy valioso tenerte. Vamos a estar muy expectantes de las encuestas que saques en estas semanas próximas. Muchas gracias, Blanca. Para mí es un gusto enorme. Omar, un abrazo fuerte para ti, para Blanca y para todos quienes hacen la defensa, las personas que nos han seguido todo este tiempo también. Muchas gracias. Bien. gracias, Iván. Adiós. Ahora sí. Bien, amigos, ahí ustedes tuvieron a Iván Sierra y obviamente que esto no se queda aquí. Vamos a tener ahora la entrevista con Álvaro Espinosa y los dejamos conectadísimos con eso, no sin antes mandar, Omar, oye, me desaparezco porque aquí está mi asiento. Tenemos una pausa publicitaria, ¿no? Sí, sí, vamos a la mención y de ahí nos vamos con Álvaro. Ok. Muy
buenas Bueno, tardes, amigos de la defensa. En esta ocasión estamos con el doctor Luis Verde Soto. Él es ex consejero del Consejo Nacional Electoral y vamos a conversar acerca de los resultados hasta el momento preliminares de la elección presidencial y este balotaje que vamos a tener el 13 de abril entre Luisa González y Daniel Noboa. Doctor, una primera vista a estos resultados, ¿qué conclusión nosotros podemos sacar de ellos? Porque se habló mucho de una primera vuelta de Daniel Noboa, se habló mucho de que no existiría pues de mayor repunte del correísmo, pero vemos que hay un margen muy estrecho entre ambos candidatos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué Daniel Noboa finalmente no triunfó, como decía ese exit poll, sobre Luisa González? Bienvenido. gracias mil, Álvaro. Mira, yo creo que hay muchas cosas, muchas variables que tenemos que desentrañar para lograr una visión más comprensiva y más cierta, y sobre todo que nos guíe más de cara a la segunda vuelta y al país más respecto a los significados de la segunda vuelta. Tal vez lo importante en términos más académicos es saber que quienes fallaron fueron no solamente los de Exit Poll, sino las dos encuestas, las dos proyecciones hechas por las encuestas más cercanas a los dos, a cada uno de los candidatos. Y esto es importante ver porque muestra que el electorado ecuatoriano, ante situaciones nuevas, ante situaciones límite, es un electorado volátil, ¿no es cierto?, que lleva siempre a una decisión último rato que no es posible capturar en procesos de encuestas más largos e incluso las mismas exit polls, porque la gente no se mantiene como electorado oculto, como electorado, llamémosle, eh, que difícilmente se transparenta en lo inmediato y evidentemente frente a una visión de que ya estaban dadas los resultados, ese electorado se volvió un electorado poco claro. Y luego, evidentemente, es un electorado que dada la situación de crisis que vive el Ecuador, la situación de recesión, es un electorado que está en contra de lo vigente, es decir, está esperanzado en otro tipo de cambios, por un lado, o refugiado en el pasado como una forma de defensa. Entonces yo creo que todo esto nos llevó al tipo de resultado que tenemos. Es un resultado de polarización, pero la polarización tiene un sentido especial, es decir, desaparece el centro y consiguientemente desaparece cierta esperanza de racionalidad frente a estos extremos polarizados y de también, como es obvio en términos operativos, de un centro que done votos. Qué es lo que vemos al final, ¿no es cierto? Una candidata a González que se supera a sí misma, que tiene, entra a este resultado una tendencia de crecimiento, y por otro lado, un candidato a presidente que se muestra inferior a la imagen que hizo de sí mismo, ¿cierto? Esto en términos de la dinámica de quién sube, quién baja y qué empujones lleva cada uno. Y lo importante tal vez es pensar cómo estas elecciones reflejan una polarización en la que esta crece en la sierra y crece en la costa, pero que Luisa González tiende a romperla más fácilmente que Daniel Noboa. González rompe la extrema desigualdad en provincias como Tungurahua eh, y logra situaciones de mayor equilibrio, pues Tabura, y es cosa importante notar, hay un estupendo artículo sobre esto que acaba de salir, en el cual se muestra que los lugares donde rompe esta polaridad extrema eh, la candidata González son aquellos en los que a la vez crece ISA. Esto es un síntoma muy importante para el país, porque además esto muestra de que probablemente no se repita con un calco lo que fue la segunda vuelta de Lazo, en la que fue el electorado indígena de las provincias de la Sierra Centro quienes le dieron la ganancia en esa elección. ¿Y cómo cree usted, doctor, que llega Novoa a esta segunda vuelta? Porque ciertamente esta ventaja mínima que tiene sobre Luisa González a veces parecería que no es realmente una victoria en la primera vuelta e incluso por la propia actitud que ha tenido el gobierno frente a los medios de comunicación y a la prensa estas últimas horas. Habían convocado pues a una rueda de prensa
súbitamente la cancelaron y hoy con un escueto comunicado el presidente dijo que han triunfado, pero da esa sensación de que no es realmente una victoria. Evidentemente es cuando uno se anuncia a sí mismo como un triunfador absoluto, como una situación incontrastable, y la realidad te muestra horas después de que esto no es así, tu situación no es la más favorable. Y esto es lo que refleja el comportamiento del candidato presidente, que no sale a asumir cualquiera que fuera el resultado, una ganancia con 1%, una ganancia con más, o incluso una pérdida en la primera vuelta. Esto siempre debe ser afrontado por los candidatos, y los electorados tienden a llamar la atención cuando esto no ocurre con la frontalidad y con la transparencia necesaria. Le gusta la honestidad para poder evaluarse a sí mismo y mirar en qué situación queda tanto su candidato, el cual adherido, como su mismo contendor. Esto yo creo que es un error extraordinario que puede tener valor, aunque pensemos que esta segunda vuelta tiene algunos elementos. El primer elemento que debemos pensar es de que esta polarización extrema llevó a que al final los resultados van a ser, ¿no es cierto?, seguramente 46 contra 45, ¿sí? Vemos que el comportamiento que tengan las actas que se encuentran con irregularidades y que tienen que ser procesadas por los juntas provinciales, más la ponderación que implica no contabilizar los votos nulos y blancos, es decir, solamente trabajar con votos válidos, seguramente el resultado final sea 46-45, más o menos, números gruesos. Eso nos habla de qué? De que un candidato está a 4 puntos de conseguir la mayoría y el otro está a 5 puntos de conseguir la mayoría. La diferencia es que al no haber otros candidatos de esa ola de 12 candidatos, quiere decir que todos los votos que yo consiga te los quito a ti. Me refiero en cualquiera de los sentidos. Los que Luisa consiga se los quita a Novoa, y los que Novoa consiga se los quita a Luisa. En la potencialidad de este pequeño margen, 9% de votos que te disputan. Ahora bien, tenemos, ¿no es cierto?, un probable operante que es el candidato Isa, cuyos votos son, yo diría, no son inflexibles, pero son menos flexibles que los que tiene por conquistar Novoa. Entonces ahí tenemos un empate que se prolonga, un empate que llega hacia la segunda vuelta. Pero tengamos en cuenta que es una segunda vuelta extraordinariamente larga, producto de un pésimo diseño electoral. Eh, Mucho tiempo debatimos en Consejo sobre la necesidad de acortar el tamaño de la segunda vuelta y acortar esta gracia enorme de tiempo que se le concede al Consejo Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral para que resuelvan los litigios. Países que después se ha originado y tiene sentido la segunda vuelta, como por ejemplo Francia, tienen 15 días para la segunda vuelta. En los países donde se hacen segundas vueltas tienen apenas 1, 2 semanas, son inmediatas las segundas vueltas, y no está largo devenir de 2 meses en el que muy probablemente asistamos a otras consecuencias. Por ejemplo, una parálisis económica de 2 meses que puede ser contraria a uno de los candidatos, como puede ser que en este periodo se develen muchos más temas relativos a esta área gris en que funcionó el respaldo de una candidata. Entonces, todo esto puede ocasionar una segunda vuelta llena de contratiempos, y fundamentalmente hay que esperar que no sea una segunda vuelta llena de violencia. Yo me preguntaba en mi memoria en estos momentos hasta dónde existen experiencias en el mundo en que situaciones de tan alta polarización han permitido que devengan resultados de unidad, de cohesión, de reconformación de una agenda nacional. Esto es el gran esfuerzo que tenemos que hacer, porque finalmente los temas relativos a viejos procedimientos de soborno, eh, de bienes materiales a cambio de pérdida de libertades, o el inverso, ¿no es verdad?, de detener a cualquier costo la violencia, que puede ser pérdida de libertades, a cambio de electores, puede no dar un resultado fértil, y sobre todo un resultado auspicioso para los ecuatorianos. Ahora, doctor, el correísmo ciertamente ha
aumentado pues su votación comparado a otras ocasiones en primera vuelta donde rondaba entre el 30 y el 35%, que era su voto duro. Ahora tenemos un 44% aproximadamente de votos que han obtenido. Sin embargo, ese porcentaje adicional de votación que ellos han obtenido en esta primera vuelta no es más bien un voto de rechazo a Noboa en lugar de un voto de apoyo propiamente dicho a la Revolución Ciudadana. Sí, mira, yo creo que se reproduce, yo no sé si es comparable esta primera vuelta con la primera vuelta de hace un año y medio. No es comparable porque Noboa tuvo ahí un crecimiento exponencial debido a las circunstancias muy específicas de la muerte de Villavicencio, muy específicas de un debate que creó una ilusión y una alegoría que permitía que se movilicen los votos y una situación de congelamiento de correísmo en sus viejas bases. Yo creo que es más comparable esta situación creada artificialmente por la muerte cruzada, que es la de repetir la segunda vuelta de la post-muerte cruzada, volver a repetirla ahora, y se vuelven a definir con pocas diferencias, ¿no es cierto?, el uno a la baja, el otro a la subida, lo que obtuvieron en la primera vuelta. Tu interpretación es una interpretación que puede ser adecuada si uno piensa de que Luisa se está estacionando en lo que fueron sus resultados de segunda vuelta hace año y medio, mientras que Noboa está descendiendo de esos resultados, ¿no es cierto? Y se abre un cambio en disputa más amplio que está ahora mediado por quienes no estaban en las mejores condiciones electorales. Me refiero a la CONAI Pachacuti ahora con otra orientación interna y la CONAI más alejada de las movilizaciones y las agresiones de Quito, y con yo diría, con una empatía de ISA sobre ciertos sectores medios de las ciudades intermedias donde el movimiento indígena tiene importancia. Esto ha dado lugar, ¿no es cierto?, a que haya una nueva situación. Yo diría que el efecto perverso de la muerte cruzada es haber llevado a una segunda vuelta en la que se repite la votación de segunda vuelta de Luisa hace un año y medio. Noboa no puede repetir esa votación segunda vuelta y desciende al mismo nivel de Luisa, porque en la práctica hay un empate allí, ¿no es cierto? La diferencia es muy pequeña. Los dos se encuentran muy cerca del 50% y con bolsones electorales distintos. Un ISA empático sobre las clases medias de las ciudades intermedias donde el movimiento indígena tiene presencia, y digamos, un rebave electoral muy disperso de muchas candidaturas que no fácilmente se congregarán alrededor de Noboa. En este sentido, Noboa cuenta el otro efecto perverso. Y el otro efecto perverso es el de el Estado fue un recurso de poder extraordinario para los artificios de campaña, pero es también un mal acompañante para una situación de recesión en la que la gente tiene más expectativas del rol estatal, y un país rentista como el nuestro, el rol del Estado frente a la crisis se espera que sea mayor. Estamos viviendo muchos momentos difíciles, ¿no es cierto? Ecuador vive los efectos de la pospandemia, del manejo de la pospandemia, que debilitó notablemente a Lasso y que hizo crecer, ¿no es cierto?, a la política de calle y a la intervención de calle. Noboa vive el efecto que pretendió ser efecto positivo, que el control de la violencia, pero la violencia ha terminado socavando más, mostrando más capacidades de resistencia que de control, y consiguientemente la violencia juega un rol extraordinario. Y ahora viene toda la recesión. La recesión genera hambre, y el hambre siempre tiene un efecto muy importante en los hechos electorales. No se refleja inmediatamente, no hay una correlación exacta de hambre y resultado electoral, pero sí de contexto en la que la política pública no puede ser arrogancia, la política pública tiene que pensar en la realidad de lo popular en este rato, y la realidad que se ha expresado en las elecciones, y fundamentalmente los ecuatorianos tenemos que vivir pensando con serenidad
en lo que en los antecedentes que hemos tenido en estos últimos 2 décadas. La necesidad de pluralidad está por sobre la necesidad de democracia, de pluralidad, está por sobre las ofertas del populismo. Ahora, doctor, si es que tenemos esta, digamos, necesidad de tener una suerte de concertación política donde las fuerzas democráticas de este país pues traten de unir o hacer algún esfuerzo mancomunado, pero tendríamos una asamblea polarizada absolutamente y partida en dos por dos fuerzas políticas que ninguna va a tener mayoría, pero van a tener números muy altos y eso cómo deja al país, es decir, va a haber los suficientes votos, el suficiente respaldo para que el proyecto de cualquiera de los dos que llegue a la presidencia se ejecute o existirá más obstruccionismo. Mira, mira, lo que se ve es un futuro de bloqueo institucional muy sólido. Y esto tendrá que verse ya con la aplicación de de los diferentes cocientes que vienen en la Asamblea para ver si Revolución Ciudadana tiene ese tercio que imposibilitaría la mayoría calificada que se necesita tanto para leyes orgánicas como para la eventual convocatoria a una constituyente. Aquí hay que ver de que en el trasfondo de este resultado está, ¿no es verdad?, la posibilidad, por lado de la Revolución Ciudadana, que quería una constituyente sin poderes o de facultades limitadas simplemente para hacer acciones administrativas respecto del Estado, porque ellos pensaban que podían perder la elección o que necesitaban un apoyo meramente de un artificio jurídico, de una constituyente de facultades limitadas que interviniese administrativamente, como fue el caso de Venezuela, o en su defecto el caso de Noboa, que pensaba en una constituyente con facultades fuertes que le permitan eliminar esa mochila difícil de institucionalidad que es la Constitución de 1998. Ahora veamos si los ecuatorianos somos capaces de pensar y ver si esta es la salida, es decir, si logramos entender cómo una constitución en la que pueda combinarse la garantía de derechos conquistados por los ecuatorianos con nuevas formas de gobernabilidad y nuevas formas de apertura que requieren, y esto reconoce las dos partes de apertura que requiere la economía ecuatoriana. Estas son un poco las garantías. Veamos si es que esta vía de reforma constitucional o de constituyente puede ser la adecuada. Y eso va a depender de si el correísmo tiene capacidad de veto o no. Ahora, doctor, también usted hace algunos días se refirió a esta situación del país, ¿no es cierto? em, a este gran dilema que hemos tenido que vivir los ecuatorianos de estos días, como haciendo una metáfora con la tragedia de Cantuña, diciendo que podríamos nosotros terminar pactando con el diablo para cerrar un ciclo político en el país que sería la Revolución Ciudadana y sus 10 años de gobierno y lo que le ha seguido después. El resultado de esta primera vuelta electoral da cuenta de que un porcentaje alto de la población quizá no está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de que con tal de que el rechazo a Correa únicamente, quizá esa es la lectura de esto. Mira, yo creo que es evidente que hay una confrontación entre el retorno al pasado, a la forma gubernamental y al manejo gubernamental de Correa a través de Luis, es decir, lo que yo llamo un soborno a la sociedad con una serie de bienes materiales a cambio de su libertad y evidentemente con las consecuencias de corrupción y dificultades que todos conocemos, versus del otro lado que ofrece una política yo diría, de ricos que excluye, ofrece una movilidad social eh, ideal, ¿no es cierto? Todos vuelvan a ser ricos en un contexto internacional que no es necesariamente más favorable para los países de nuestro mundo, ¿no es cierto? Me refiero el triunfo de Trump en Estados Unidos, todo eso se pone en balanza y esto logra un virtual empate. Estas dos posiciones logran virtual empate. Cuando se producen estos empates en política,
evidentemente se resuelven con un voto a favor del uno o del otro, pero eso no implica desequilibrios de la legitimidad. Esto es lo que en ciencia política se llama un empate catastrófico, es decir, la capacidad de anulación mutua que tienen las dos partes al margen del resultado político, numérico, aritmético, electoral, que va a ser a uno presidente o presidenta y al otro lo va a ser seguramente bloque dominante en la asamblea o relativamente dominante. Estos empates catastróficos son los difíciles, ¿cierto? El pueblo ecuatoriano ha llegado a estos empates de legitimidad que difícilmente garantizan gobernabilidad y que solamente grandes liderazgos nuevos, renovados, una renovación de la clase política, una renovación de agenda, una posibilidad de construcción y debilitamiento de las instituciones que han hecho mal al país y la recreación y renacimiento de nuevas instituciones que le hagan, que digamos que ya sabemos que le hacen bien al país, una mutua aceptación de las dos partes, de eliminar las taras, podrían llevarnos a que podamos tener un país que piense en su mediano plazo y que pueda afrontar sus cortos plazos de recesión, de pospandemia y de violencia. La presencia del diablo acompaña a la sociedad ecuatoriana, el narcotráfico y la capacidad de injerencia política que tiene, la capacidad de incidencia financiera que tiene en las elecciones, es el diablo que acompaña a la sociedad ecuatoriana en este rato. Y es un nuevo actor que puede hacer muchas cosas a favor o en contra de cada uno de los candidatos, o puede hacer mucho a favor mucho en contra y muy fuerte en contra de la sociedad ecuatoriana. El generar caos, el generar distorsiones en la agenda pública, el generar distorsiones en la percepción ideológica de lo que se fue en la campaña. Es decir, el diablo está presente a lo largo de la campaña y salir de esta coyuntura no nos puede llevar a que tengamos que sacrificar nuestras libertades por el diablo. Yo creo que es esto lo que está demostrando este resultado electoral, que es un resultado electoral que deja todo a foja cero, pero con dos caballos cansados, muy cerca de la meta, con un pueblo cansado de las elecciones, esperanzado en salir de estos procesos y con una necesidad extraordinaria de cohesión social, una necesidad extraordinaria de enfrentar las crisis diversas y la renovación. Es decir, tenemos que enfrentar cómo renovarnos, cómo recrearnos, cómo renacer. Muy bien, doctor. Ya para ir cerrando esta entrevista, usted ha mencionado pues que tendremos que esperar mucho para una segunda vuelta, que aquí el tiempo se hace eterno hasta que volvamos a las urnas. Y quizá la campaña entonces en estos 2 meses se extrapolará de parte del gobierno quizá a revivir estos nexos con la corrupción que siempre han estado asociados con la Revolución Ciudadana. Y de parte del correísmo seguramente también tendremos acusaciones y señalamientos en el mismo sentido. Entonces la campaña quizá se convierta en una serie de imputaciones de un lado al otro para ver quién está más descalificado para llegar a la presidencia. Quizá esa sea la tónica de la campaña. La campaña tendrá esa tónica siempre y cuando crean que profundizar más en la polarización es aquello que les va a permitir la ganancia. Es decir, si Luisa González piensa que la forma de profundizar la polarización le va a conducir a tener todos los votos de ISA, va a hacerlo por ese lado, va a conducir hacia allá la campaña. Si es que Daniel Noboa piensa que para poder captar todos los votos excedentes del rebabe de los candidatos, más aquellos pocos votos que puede jalar y tiene que jalar desde el lado de Luisa González, lo va a hacer por la vía de la polarización, del ataque contra el anticorreísmo y contra los radicales, va a profundizarse la polarización. Si al contrario
las partes entienden que en la política no puede hacerse desde la polarización, sino desde la recreación de un centro, que es el que te permite jugar, que es el que te permite respirar, que te permite tener pluralidad en la política, entonces vamos a tener quizás la rectificación necesaria por parte de los dos candidatos para que el país tenga futuro como un sistema político. Un sistema político polarizado es un suicidio. En esta situación económica, en esta situación política y en esta situación internacional. Si Ecuador no afronta su inserción internacional de modo creativo, autónomo, ligado a las tendencias que van a estructurarse en el mundo. Me refiero de evitar la unipolaridad y buscar formas de multipolaridad mayores que permitan una existencia para una convivencia pacífica en el mundo. No, tampoco tendremos convivencia pacífica en el Ecuador. Y esto los ecuatorianos tenemos que tener claro. Necesitamos convivencia pacífica, necesitamos pluralidad, necesitamos rectificaciones institucionales, necesitamos una sociedad que no camine al borde de la violencia gobernada por los violentos, necesitamos un país que recree su proyecto nacional. Y para eso necesitamos saber que vamos cargando mucho un pasado dificilísimo, porque no es fácil lo que hemos vivido en este año y medio y lo que hemos vivido en la situación post-pandemia en estos últimos años, en estos 4 años. Es muy difícil lo que vivimos antes de la pandemia, y esa mochila pesada tenemos que empezar a dejarla en el camino para poder abrir nuevos senderos. Entonces, la solución en este caso para que cualquiera de los dos candidatos llegue a ganar esta elección sería que no se insista en la polarización, que no se utilice los radicalismos como recurso para el triunfo, sino que se extienda, digamos, el abanico a un escenario más amplio, sin dos bandos nada más. Mira, yo creo que el rato en el cual en el Ecuador dejemos de que una elección se defina porque los hombres voten por una candidata que baila bonito y las mujeres dejen de votar preferentemente por un muñeco al cual le ponen vestidos, como se ponían antiguamente las chicas de colegio, ponían vestidos de papel a las muñecas, de cartón. Yo creo que eso nos permitirá avanzar hacia un país que si bien es pasional y debe vivir en emociones, no puede tener solo emociones, sino más intuición informada. Y lo que hay que hacer es rectificar la política para que podamos tener una intuición informada y podamos entender de que la política tiene más plazo que una ganancia en poco tiempo y tiene más plazo que el simple perdón de unos corruptos o el simple alineamiento internacional. Nosotros somos una nación que autónomamente debe tener futuro. Doctor, para cerrar esta entrevista, ¿usted por qué cree que se ha generado este voto de rechazo quizá al presidente candidato? ¿Es únicamente por su manejo administrativo, económico, o también da cuenta de que toda esta serie de cuestionamientos, sobre todo en torno a su pugna con la vicepresidenta y también las críticas a cómo se ha estirado la ley para que él participe en calidad de primer mandatario y a la vez de candidato, cree que eso le está finalmente afectando? Yo creo que el hecho mismo de la vicepresidenta, el hecho mismo del manejo fuera del Estado de Derecho de decisiones constitucionales y de la Constitución, y yo diría, la arrogancia siempre hace mal. En todas las relaciones, la arrogancia te puede dar ganancias de corto plazo, de muy corto plazo, pero la arrogancia no deja lugar a que la ciudadanía se exprese y exista. Y la arrogancia también colaboró eficientemente con lo que el otro lado quería, que es ideologizar la campaña, que es sacarle de fuera de los canales
que queremos los ecuatorianos, que es el manejo de la pluralidad, el respeto de las diferencias, la visión de futuro de todos para poder afrontar los grandes temas que tenemos, que son violencia, narcotráfico, gran crimen y rectificación institucional por su país, en que las débiles instituciones no están ayudando a que podamos reencauzar la democracia. Finalmente, nuestro objetivo tiene que ser vivir en democracia para alcanzar las utopías de igualdad social que los ecuatorianos nos merecemos. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo por esta valiosa entrevista y esperamos contar con su presencia en futuras entregas. Gracias, Osvaldo. Este ha sido el programa. Yo creo que es importante también que en esta jornada ustedes sepan que hemos estado muy pendientes de las reacciones. Carlos Rabascal ya ha dicho que va a apoyar a Luisa González. Carlos Rabascal que tiene, no sé si tienes abierta la página, Omar, del CNE. Sí, ¿Cuánto tienen votos, sí lo Carlos tengo. Rabascal? Carlos Rabascal tiene 0,22%, Ya, eso ya va alrededor de por Luisa, dice. 20.021 votos. ¿Cuántos Sí, votos tienen? 20.800 votos. No es bajo, no es bajo. Y el que me sorprende es Tillería, ha sacado 0,32, más que Rabascal, te Ah, cuento. mira vos, ese man se va para Novoa y va a estar bien fregada esta Y jornada. ¿sabes qué me sorprende también? Jimmy Jairala, 0,39%, el profe Escala empatado con Jairala, 0,39%, Víctor Arau, 0,25%, Henry Kronfle estaba en menos hasta anoche, ahora está en el 0,70%, se acerca allí al 1%. El que menos votos sacó es el Arrecho, Juan Iván Cueva, La red. 0,17% apenas, nada No, yo más. creo que Saquicela tiene menos. Ah, no, perdón, sí, Saquicela, Ajá. 0,12, la familia y los amigos. Dios mío, las hijas, porque les hace parrillada. Bien, No, no, vamos con este chisme. ah, Jimmy Jairala no puede ser más de centro en en este primer comunicado que da y bueno, pues dice que lo importante es llamar a la unión, que no podemos permitir más la división y el enfrentamiento, que sigan retrasando los cambios urgentes del país. Eso quiere decir, ni por el uno ni por el otro, yo sigo uno ni aquí en por el medio otro. para ver Ajá. quién quiere jugar conmigo, quién quiere, juguemos, juguemos. Bien. Entonces, Omarcito, hemos terminado el análisis. Lamentamos no haber podido lanzar el análisis a las 2:40 como estaba previsto, pero bueno, en todo caso, hicimos el programa con mucho amor para ustedes. Creo que ha sido un programa muy fuerte y bastante largo también, pero lo ameritaba después de una contienda electoral como la que se vio. Y no sé si tienes algo adicional, Omar, que decirnos. No, es agradecerles a todos nuestros defensores que se suman día a día con nosotros. Ya mañana estaremos en horario normalito, en vivo y con más entrevistas interesantes y seguir hablando de qué va a pasar en esta segunda vuelta. Porque la campaña, si bien es cierto, inicia en pocas semanas más, pero para los candidatos en cuestión empieza desde hoy. Muy aparte de cuidar los votos que tienen que cuidar, ¿no? Pero esperemos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver. Recuerden siempre que tú te la sabes ya. Claro, Yo me la sé, obvio. En la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie. pero defenderla es obligación de todos. Listo, Nos cuídense, chicos. vemos. Chao, Hasta luego. chao. Chao, chao.